Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Muchas veces como cristianos, y yo quiero empezar en esta mañana con esto. Muchas veces como cristianos, padres cristianos, hemos metido la pata. ¿Cuántas veces? Papás, ayúdame a levantar la mano. ¿Cuántos se han equivocado muchas veces? Yo el primero. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado. Pero ¿sabes dónde está la gracia de Dios sobre una persona que se ha equivocado? Sobre aquel que reconoce que se ha equivocado. La gracia de Dios, el poder de Dios está sobre aquellos que reconocen haber caído y que necesitan de un padre para ser levantados. Hay algo que dice la palabra: no hay perfecto, no hay justo, no hay santo, ni uno, solo Jesucristo, el único. Que todos hemos pecado, todos hemos fallado. Y especialmente los padres. Papá, tú que me estás mirando en esta mañana, ¿tú sabías que Dios ha delegado una autoridad tremenda sobre tu vida? El Señor te ha puesto como sacerdote, como sumo sacerdote de tu casa, para cuidar, para proteger, para proveer, porque tu familia te necesita. Él te ha puesto por cabeza, no por cola. Él te ha puesto por cabeza, con autoridad, no con autoritarismo. La autoridad ejercida en amor es una autoridad que proviene del Padre. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Podemos encontrar muchos ejemplos en la palabra de padres que se han equivocado. Y hay declaraciones tremendas en la palabra. Yo quisiera invitarte en esta mañana a abrir tu Biblia en primera Samuel, el capítulo 3. Primera Samuel, capítulo 3, verso 13. La palabra del Señor dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. ¿Quién está hablando? Está hablando el mismo Dios. Le está hablando a Elí, el sumo sacerdote. Y escucha lo que dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. ¿Qué es lo que había sucedido? Elí había dejado entrar la iniquidad sobre su casa. Pero no solo entró la iniquidad. Escucha lo que continúa. Dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Primero, si tú entiendes esta palabra estorbado, significa no lo ha reprendido, no lo ha corregido. ¿Por qué muchas veces entra la iniquidad en nuestras casas? ¿Por qué entra lo incorrecto dentro de nuestros hogares? Porque nosotros como padres no hemos puesto un alto, no hemos puesto disciplina, no hemos puesto corrección como Dios quería. Y Dios le está reclamando a Elí y le está diciendo: Elí, tú te has equivocado, tú has fallado. Yo te he puesto como autoridad, yo te he puesto como cabeza. Y si tú lees más adelante, vas a encontrar que Elí fue quitado como sumo sacerdote. Hemos dejado de vivir con principios. Hemos dejado, padres, hemos dejado de poner el orden establecido por Dios en nuestras casas. No te preocupes, déjalo. Es que está en el mundo. Y nuestros hijos tienen que conocer el mundo. Cierto. Pero si tú no estás para guiarlos, tus hijos se pueden desviar. ¿Cuántos de nosotros estamos pendientes de nuestros hijos? Yo no sé cuántos papás les han regalado un celular a sus hijos. Yo te pregunto, ¿tú sabes lo que tus hijos tienen en sus celulares? ¿Tú sabes qué contenidos hay en sus celulares?
cada día es escuchar muchas veces que en los colegios alumnos tienen pornografía en sus celulares. ¿Y sabes cuántos años tienen estos niños? 11 años, 10 años manejando pornografía en sus celulares. Tremendo. La palabra del Señor dice: porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado, Él no los ha reprendido y Él no los ha corregido. Hay una frase que yo escucho muy a menudo: mamás diciendo, no, yo para mi hijo soy un padre y soy una madre. No, hermana, tú no puedes ser un padre y una madre. Tú puedes ser una madre, pero ora a Dios para que Dios mismo sea el padre de tus hijos, porque padre es sinónimo de autoridad, y una autoridad establecida por Dios. Eso es lo que hoy necesitamos. Una madre es una mujer, un ser que cobija, que abraza, que sostiene, que protege. Pero un padre es aquel que disciplina, que corrige, que instruye. Ese es el ejemplo que nosotros hemos recibido del Padre. Elí se había equivocado. Y hay algunos papás que yo escucho: pero pastor, ya mi hijo es grande. ¿Sabes qué? No porque tu hijo sea grande o porque tu hijo esté casado ha dejado de ser tu hijo. Papá, tú vas a dar cuentas a Dios por tus hijos hasta el día que tú partas, no hasta el día que ellos se casen. Porque el consejo es de todo el tiempo. Todo el tiempo, desde que nacen hasta que mueren. ¿Cuántos dicen amén? No, pero pastor, yo ya he perdido el control, ya no sé qué hacer. Yo me alegro cuando le escucho decir a la gente esto. Yo me alegro cuando un padre viene y me dice: pastor, estoy desesperado, ya no sé qué hacer, ya no sé a quién recurrir. Yo le digo: pues qué bueno, porque hoy Dios ha escuchado tus palabras. Porque el cambio de tu hijo no depende de lo que tú hagas o lo que tú le digas, depende de tu relación con el Padre. Porque cuando hay una relación con el Padre, la gracia desciende sobre la familia. ¡Aleluya! Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte. Él es digno. Elí se equivocó. Pero también hay otro famoso que se equivocó. Un cantante, un músico. ¿Quién era? David. David, podemos encontrar en la palabra acerca de dos hijos. Primero nos habla de Absalón y el otro de sus hijos. La palabra claramente, vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6. Escucha lo que dice la palabra. Dice: y su padre, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6, dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Adonías, el hijo de David. Y es interesante leer lo que dice la palabra. Dice: y su padre nunca le había entristecido. ¿Sabes qué? Entristecer no es ponerle triste, sino la palabra tiene otra traducción, y esa traducción es corregir. Porque su padre nunca lo había corregido.
Y escucha lo que dice más adelante. Dice, en todos sus días, con decirle, dice que no lo había corregido en todos sus días. Nunca le dijo, ¿por qué haces así? Ay, papás, yo lo he visto, lo he percibido. No, mi hijo dice la verdad. Mi hijo me ha asegurado. Mi hijo me ha... Hermano, tu hijo te puede decir una cosa, pero muchas veces nuestros hijos dicen una cosa en casa y hacen otra afuera. La palabra del Señor nos muestra. Muchas veces el corazón de nuestros hijos cambia. Y muchas veces el corazón de nuestros hijos cambia porque ha habido un cambio en nuestros hogares. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Cuando el corazón de un hijo cambia, cuando ve el ejemplo en su casa. Papá y mamá mucho pelean. Ah, sí. Antes iban a la iglesia, antes eran fieles. Ah, sí, pero ahora ya no lo son. Ah, ahora yo miento. ¿Por qué? Porque ellos se pelean. Ahora yo robo. ¿Por qué? Porque ellos ya han perdido el temor a Dios. Y la palabra dice que este hombre se había separado de Dios. Y escucha lo que continúa diciendo. Dice, además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Era de muy hermoso parecer. Ay, pero mi hijito, no, ¿cómo va a ser él esto? Pero si es tan lindo. Hermano, la belleza de tus hijos no la vas a encontrar en su rostro, la vas a encontrar en sus actitudes, en sus frutos. Hermano, ¿sabes que tu hijo está hablando malas palabras? No, pastor, no. Mi hijo nunca dice malas palabras. Y de repente tú escuchas al niño y dices, ¿qué hago? ¿Cómo le hago entender a este padre que lo que acabo de escuchar son malas palabras? ¿Por qué? Escúchame bien, hermano. Lastimosamente, como padres, hemos hecho de nuestros hijos ídolos. Y los adoramos, no poniéndoles velas, no arrodillándonos ante ellos, pero sí cediendo todos sus caprichos. Yo he visto familias. Pastor, una esposa viene y habla conmigo y me dice, pastor, mi esposo ha vendido lo último que teníamos para comer. Digo, ¿pero por qué? Porque mi hijo quería un celular de este tipo. Un papá se acercó a mí y me dijo, pastor, ¿sabe qué? Estoy por comprarme la última PSP. Se había casado recién. Y yo le pregunto, mi amor, querido, ¿tienes una lavadora? ¿Tienes un refrigerador? No, pastor, eso va a llegar con el tiempo. Ahora quiero una PSP, un juego de estos. Nuestros hijos todavía no han madurado emocionalmente para contraer un matrimonio. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de esto si no es por sus frutos? Papá, tú tienes que estar atento a esas necesidades. Aun cuando tu hijo o tu hija vengan y te quieran decir, me voy a casar. Nosotros hemos aprendido muy duro, muy duro. Cuando llegamos a España no teníamos dónde echarnos, pero Dios fue misericordioso. Dios fue proveedor con nosotros y necesitamos provisión. Dios te va a proveer lo que Él
lo que realmente tu corazón anhela. ¿Cuántos dicen amén? Pero prepara a tu hijo. Papá, prepara a tu hija. Hoy es el tiempo. Tercero, Lucas capítulo 15, versos 12 en adelante. Aquí hay un padre que es todo amor. Y hemos escuchado tantas veces esta declaración. Escucha, Lucas capítulo 15, versos 12 y 13 dice: y el menor de ellos dijo a su padre. Primero, el menor. Tú sabes que todos los menores son los que más dolor de cabeza nos dan. Sí, no sé cuántos hijos son los menores aquí. ¿Cuánto dolor de cabeza han dado? ¿O cuántos han tenido hijos que han sido los últimos y les han dado dolor de cabeza? A ver, yo no voy a decir que Miriam me ha dado muchos dolores de cabeza, pero Miriam es un terremoto andando por ahí. Y mis dos hijos mayores fueron un bizcocho dulce. Dormíamos tranquilos, dormíamos felices. Pero nació Miriam y nos revolucionó la vida. Y alguno de ustedes seguramente lo ha hecho también, mi hija. Así que les pido perdón desde aquí, por favor. Pero el último hijo siempre ha tenido ahí, no todo, no voy a generalizar, pero escucha lo que dice. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. ¿Cuántos hijos han hecho esto? Papá, dame mi herencia. Papá, que me des esto, que me des aquello. Pero hijito, no tengo, no sé, lo necesito y sacarás de donde sea. Y nosotros entramos en una desesperación que no sabemos de dónde sacar el dinero. Tú sabías, no sé cuántos de ustedes han leído esta parábola, pero tú sabías que en aquel tiempo el hijo que le pedía la herencia a su padre, estando vivo, tenía que ser apedreado hasta morir. Imagínate cuánto amaba este padre a su hijo, que primero no lo denuncia, sino lo que hace es darle la herencia. Pero ya tú conoces la historia, ¿verdad? Tú ya sabes lo que el hijo hizo con toda esa herencia. ¿Cuántos padres cometemos el mismo error? No, mi hijito es de donde sea voy a sacar. Y si robo, no importa, lo voy a hacer. No, hermano, no te equivoques. Dios es un Dios de orden. Y Dios va a proveer para aquello que es real. Amén. Para aquello que es real. El Padre soltó aquello que no debería soltar. ¿Cuántos de nosotros hemos soltado aquello que no deberíamos soltar? ¿Cuántos hemos visto a nuestros hijos llorando? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a nuestros hijos desesperados y nosotros volviéndonos locos de alguna forma para solucionar sus problemas? Pero yo me alegro cuando el Señor dice, o cuando tú le dices al Señor: ya no puedo, ya se me acabaron las fuerzas. Porque cuando tú declaras esto, el Señor dice: ahora sí, tú ya no puedes, pero ahora yo puedo en ti. Y si yo puedo en ti, es que todo lo puedes en mí. Y Él te ha dado la victoria. Aleluya. El amor del Padre muchas veces es muy permisivo. Yo recuerdo que cuando era chico, tenía que rogarle a mi mamá para que me dieran cosas. Mami, por favor. No. Pero, y rogaba y rogaba. Y mi mamá decía no, se ponía fuerte. Hoy nuestros hijos nos miran así. Y viene tu hijo pequeño y te dice: te amo, papá. Y te agarra del cachete así. Y vos te derrites y cedes ante cualquier pretensión. Sí o no. Especialmente cuando te mira con esos ojitos de
papá, cuánto te amo, ¿verdad? Y muchas veces no velamos por lo que realmente es necesario en ellos. Hoy los vemos pequeñitos. Yo te digo, hermano, aún en ese momento, cuando tus hijos son así de chiquititos, necesitan de ti, necesitan de tu oración, necesitan de tu clamor. La palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos estamos instruyéndolos? ¿Cuántos? Hay un proverbio, el proverbio 23, verso 24 dice: mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. ¡Wow! Tremenda declaración. Como padres tenemos deberes, y hay deberes que realmente tenemos que cumplir. Primero, responsabilidades. Número 1, enseñar. Deuteronomio 6:7 dice: y las respirarás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Está hablando de la palabra. ¿Cuántos de nosotros estamos enseñándoles la palabra a nuestros hijos? No, pastor, yo para eso los envío a la escuela dominical, ahí les enseñan. No, pastor, para eso van a los VIPs. No, pastor, para eso van a los jóvenes. No, tus hijos necesitan palabra en tu casa. En tu casa. ¿Sabes por qué muchas veces como padres no queremos compartir la palabra a nuestros hijos? Porque lo que compartimos va en contra de nosotros. Recuerda que la palabra es el reflejo tuyo. Si tú no estás viviendo lo que estás compartiendo, no tiene poder lo que estás diciendo. Por eso los padres hoy no comparten la palabra con sus hijos en sus casas, porque tienen miedo que esa palabra rebote contra ellos, o un día sus hijos digan: papá, pero tú nos has enseñado esto, pero tú estás haciendo lo contrario. Duro, ¿verdad? Segundo, Proverbios capítulo 22, verso 6. Escucha lo que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué significa? Guiar. Tenemos que guiar, pero guiar a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Tercero, 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo 5, 8, un versículo súper conocido. Dice: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Padres proveedores, no padres socapadores. Yo le voy a comprar todo a mi hijo. Mi hijo va a tener todo lo que yo no he tenido. ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? Cuidado, tus padres fueron muy sabios en no darte lo que tenían que darte o lo que tú querías que te den. Fueron sabios. Y yo le doy gracias a Dios por mi madre, porque ella supo decir muchas veces que no. Me dolió a montones, pero hoy puedo decir gracias, gracias, porque eso es sabiduría. Hermano, no te quebrantes cuando dices no y tus hijos lloran, porque las lágrimas al día siguiente se pasan, pero tu enseñanza queda para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser padres sabios? Efesios capítulo 6,
verso 4, escucha. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ay, pastor, no, mi hijo no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque le da sueño. Pobrecito, ¿verdad? No se ha dormido. Perdón, digo, nos hemos dormido y no hemos podido ir a la iglesia. Cuando tú empiezas a dar un ejemplo negativo, nunca esperes una respuesta correcta de tus hijos. Nunca. Pastor, mi hijo no quiere venir a la iglesia. Yo te pregunto, ¿tú eres fiel viniendo a la iglesia? No. Ops. Pastor, mi hijo se anda peleando en el colegio con todos. ¿Y tú cómo estás con tu esposo en tu casa? Ah, sí, a veces nos peleamos un poco, nos agarramos de las mechas, pero más tarde lo arreglamos. Lo que son tus hijos es lo que tú eres en tu casa. Papá, cuidado, cuidado. Dice: criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Primera Timoteo capítulo 3 verso 4 dice: que gobiernen bien su casa. Les está hablando a los ancianos. Dice: que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que tengan a sus hijos en sujeción. Papá, escúchame, yo te pregunto, ¿tus hijos se sujetan a ti o has perdido el control de ellos? Para mí es una bendición ver a hermanos de la iglesia yendo a sus padres a pedir consejo y decir: pastor, mi papá me ha dado este consejo y lo voy a hacer porque he visto que es correcto. Cuando tú enseñas a tus hijos a confiar en ti, cuando sean grandes, siempre van a buscar tu consejo. Siempre. No importa cuántos hijos tengan, te van a buscar, porque un día han entendido que es sujetarse a los papás. Si tú ves hoy en día niñas embarazadas de 10 años, 11 años, 12 años, padres que no saben dónde están sus hijas. Papá, Dios te va a demandar por aquello tan precioso. La palabra del Señor dice: herencia de Dios son los hijos para con los padres. ¿Cuántos han recibido herencia? ¿Cuántas herencias tienes hoy en casa? Gloria a Dios. Dios te ha bendecido con ese tesoro precioso. ¿Tú sabías que herencia es un tesoro? Y Dios te ha dado un tesoro, son tus hijos. Proverbios capítulo 3 verso 12. Este no nos va a gustar mucho, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Porque Jehová el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cuántos de nosotros, papás, amamos a nuestros hijos? Sí, pastor, yo lo amo. ¿Lo disciplinas? Ay, no, me da pena. No, eso ya se lo dejo para la mamá. La mamá tiene que disciplinar, yo no puedo. A mí me duele. ¿Y tú crees que a tu esposa no le duele? Yo he aprendido algo en este último tiempo. Cuando vas a corregir a tus hijos,
no seas tú, sean los dos. Porque tú no vives solo, vives con tu esposa. Y si vas a disciplinar, ponte de acuerdo con tu esposa para disciplinar a tu hijo. ¿Tú has escuchado esto de, ay no, yo me voy por mi papá, yo me voy con mi papá porque mi papá no me pega? ¿Has escuchado esto? Ah no, yo me voy con mi mamá porque mi mamá es bien bonita, mi padre es un ogro. Y ahí viene el problema. Pero cuando el padre y la madre se ponen de acuerdo, la palabra del Señor dice, si dos de vosotros os pusieres de acuerdo acerca de cualquier cosa en la tierra, mi Padre que esté en los cielos lo hará. Cuando tú vayas a disciplinar a tus hijos, ponte de acuerdo con tu esposa. Aún ella te va a ayudar a aplacar la ira que hay en ti. ¿Cuántos de nosotros, papás, en vez de disciplinar a nuestros hijos, hemos descargado nuestra frustración sobre ellos? De repente sacamos el látigo como el zorro ahí, ¡fa! Y los pobres, cuando lo que deberíamos hacer es impartir amor. Dios quiere que nosotros impartamos amor. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Yo quiero que me mires por un rato, papá. ¿Serías capaz de hacer cualquier cosa por tu hijo? ¿Serías capaz? ¿Cuántos serían capaces de hacer cualquier cosa por sus hijos? ¿Sabes qué? Tal vez no te van a entender. Y vamos a ir a la palabra. Segunda Samuel, capítulo 18. Tal vez lo que tú hagas por tus hijos no te va a entender nadie. Y te va a decir, este es un loco. ¿Cómo es posible que haga semejante cosa? Escucha. Segunda Samuel capítulo 18 verso 33. Vamos a volver a hablar de este personaje. Dice, entonces el rey se turbó, se preocupó y subió a la sala de la puerta y lloró. ¿Cuántos padres hemos llorado? Levanten la mano los que hemos llorado. Yo el primero. Por nuestros hijos. ¿Hemos llorado o no hemos llorado? ¿Recuerdas cuando tu hijo estaba ahí enfermo? Fiebre. ¿Cuántos han tenido a sus hijos en el hospital? No hay cosa tan más dura que esto, que ver a un padre o una madre de rodillas en la cama de un hospital al lado de su hijo. Ahí lloramos, ahí nos desesperamos y ahí muchas veces buscamos a Dios. Y este varón, la palabra dice que lloró, escucha, y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío? Absalón ya estaba muerto, era demasiado tarde. ¿Cuántos de nosotros no seríamos capaces de dar nuestra vida por nuestros hijos? Esa es nuestra naturaleza, ¿sabías? Papá, ¿sabías que esa es tu naturaleza? Dar la vida por tus hijos. Y eso es una naturaleza espiritual que hemos recibido. El Padre dando a su Hijo y su Hijo dando su vida por su iglesia. Papá, ¿serías capaz de dar la vida por tu hijo? Justo mientras tomábamos desayuno, en el intermedio entre los cultos, mi esposa y yo abrimos nuestro celular y ahí en Facebook vimos un mensaje de un padre. No sé cuántos lo han visto. Y este padre le graba un video a su hijo y le dice: hijo, promete que vas a tratar a tu madre como una reina, la vas a obedecer, recuerda que tienes una hermana, por favor haz todo lo que tu madre te diga, obedécele, sé alguien en la vida. Y entre lágrimas termina despidiéndose el padre de su hijo. Terminado el video dice: este padre
donó su corazón a su propio hijo para que él viviera. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de donar nuestro corazón por nuestros hijos? ¿Y sabes qué es donar el corazón? Es dar la vida por aquellos que amamos. Tus hijos te han podido hacer renegar, tú has podido enfurecerte con ellos, pero te digo algo: un hijo es parte de uno, es sangre de su propia sangre. Y cuando ellos gritan, el padre puede dejar de hacer cualquier cosa por socorrer a su hijo. Tú sabes, cuando el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, el Señor está diciendo: cada vez que tú me dices que me necesitas, yo paro todo el mundo por hacerte caso solo a ti, porque ese es mi amor por ti. La cruz del Calvario, el lugar donde ha estado escrito tu nombre y el mío, por una causa: el amor de Dios. Lucas capítulo 15 versos 23, y voy a volver a hablarte de esto. Un padre que es capaz de hacer cualquier cosa por su hijo. Lucas 15 versos 23 dice: y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha vivido, se había perdido y ha sido hallado. Yo quiero que recuerdes algo. ¿Tú sabes cómo ese hijo salió de su casa? Salió en rebeldía. Dijo: no, papá, dame toda mi herencia, me voy. Y su padre, entre lágrimas, le entrega toda su herencia. De repente él sale y se va, y tú sabes que él gasta todo hasta que reconoce su condición. Pero llega un momento en que él reconoce y dice: necesito de mi padre. ¿Cuántos padres no les han permitido la entrada a sus hijos cuando estos han salido mal? El día de ayer yo hablaba con una muchacha y me decía: pastor, mis tíos y mi madre me dijeron: si sales de la casa no vuelves más. Ese es el amor de un ser humano común y corriente. Pero el amor de Dios es: si tú caes y te arrepientes, yo te recibo con los brazos abiertos y te perdono y te restauro, porque en mí está, esa es mi naturaleza, amarte sobre todas tus fallas y tus errores. El hijo pródigo se equivocó, pero ahora no me interesa el hijo pródigo, ahora me interesa el padre. El padre dice: mi hijo. Yo me imagino el rostro de este padre, sus ojos llenos de lágrimas, su corazón bombeando a todo dar. Mi hijo ha vuelto. Por favor, cocinen la mejor comida, prepárenle un vestido, traigan un anillo y pónganle sandalias en sus pies. ¿Por qué? Porque mi hijo estaba muerto, pero ahora vive. Yo te digo algo, escúchame bien. Tú puedes agarrar y sentir esto. Mucha gente ha agarrado y ha sentido esto y ha dicho: ¿cómo lo vas a recibir? Pero se ha ido y se ha gastado todo. ¿Cómo lo vas a recibir nuevamente en casa? Si has sido rebelde, no permitas que vuelva a casa. Y había uno, hermano, cuando tú vuelves a casa, cuando tú vuelves a integrarte a la familia, cuando tú vuelves a aquel lugar donde te aman, siempre va a haber una oposición. Pero el Señor dice:
aunque el mundo entero se vuelva en contra de ti, yo te abro los brazos y te digo, mío eres tú, dice el Señor. Mío eres tú, mío eres tú. El hijo mayor dijo, pero ¿cómo? Ha vendido todo lo que le has dado, lo ha gastado. Y yo que he trabajado tanto aquí, nunca me has hecho ni un cabrito. ¿Cuántos de nosotros estamos con esa actitud muchas veces? Yo te voy a decir algo, papá. Tal vez la gente no te entienda. Tal vez tú hagas cosas locas por tus hijos. Hazlas. Hazlas, porque cuanto más loco eres, más demuestras el amor que les tienes. Jesús ha demostrado tanto amor que fue clavado en la cruz del Calvario. Y no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por el otro. Y voy a terminar con este versículo. Mateo capítulo 7, verso 11. Y yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, para leer este versículo. Escucha lo que dice el Señor. Dice, pues si vosotros, siendo malos, ¿cuántos de nosotros somos malos? Todos, porque todavía arrastramos nuestra vieja naturaleza. La palabra del Señor dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se lo piden. Cuánto más. Papá, yo quiero decirte, mañana es tu día. Mañana es tu día para el mundo, pero para el Señor todos los días son día del Padre. Porque tú no dejas de ser sumo sacerdote de tu casa ningún día. Tú no dejas de ser proveedor ningún día. Tú no dejas de ser amoroso con tu familia ningún día. Todos los días son tu día. Pero yo quiero hablarte del día de mañana. Yo no sé cómo está tu corazón como padre. ¿Cuánto necesitas de Dios hoy? El Señor dice, el que me viene, yo no lo echo fuera. El Señor dice, cuando se acaban tus fuerzas, ahí empiezan las mías. Y Él quiere sustentarte, pero primero tienes que reconocer tu condición y decir, Señor, yo no puedo. Me he equivocado como Elí, me he equivocado como David, me he equivocado y necesito de tu sabiduría. Necesito que puedas hablar a mi corazón y que yo pueda entender qué es lo que realmente tu palabra dice. Hay un profundo